Bueno, muchachos, respecto a la audiencia de juicio de corte marcial, tenemos que tener en cuenta varias cositas, entonces por eso les hago el video. Entonces, no, como nosotros no tenemos el juez, no podemos determinar o pues libretear cómo vaya a desarrollarse la audiencia, porque, por ejemplo, no sabemos qué va a determinar el juez, no sabemos qué nos va a decretar, qué nos va a decretar, pero sí podemos tener en cuenta respecto a cada una de las pruebas los recursos que vamos a tramitar y demás. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa audiencia? Básicamente, pues el juez va a aperturar la audiencia. Dentro de la audiencia que va a aperturar, el que nos va a decir, pues va a establecer el juzgado, en dónde está ubicado, porque estamos en ese momento de la comparecencia y demás. Ahora bien, vamos a dividir la audiencia en tres grandes partes. Primero está la fiscalía, segundo la defensa y segundo, si así el juez lo determina, también tendríamos que preparar respecto de las víctimas. Ahora bien, primero, respecto de la fiscalía, ¿qué es lo que hace la fiscalía? Vamos a iniciar con la teoría del caso. No sabemos a quién nos va a tocar, nos va a corresponder lo de la fiscalía. Entonces, en la teoría del caso de la fiscalía, ¿qué se hace? Primero, se identifica plenamente el fiscal, nombre del fiscal de acuerdo a lo que colocamos en las actas, nombre del fiscal, cédula del fiscal, tarjeta de identidad del fiscal, tarjeta profesional del fiscal. Si de pronto se nos olvidan cuál es el fiscal, pues no hay problema, simplemente como que, por ejemplo, soy yo, pues me identifico yo como fiscal y ya, seguimos así de largo, no hay ningún problema. También hay que identificar plenamente el número del proceso, en dónde está ubicado el proceso, a qué batallón es escrito. Por ejemplo, yo soy fiscal tercera respecto del municipio Támara, no era ta, ta, ta. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta y eso donde lo vamos a encontrar en toda la parte de arriba de la noticia criminal. Nosotros creamos un número específico en donde está dividido por departamento, municipio y demás. Entonces, ahí lo vamos a encontrar. Ahora bien, después viene un mini resumen de los hechos. Si bien es cierto, vamos a nombrar los hechos en relación de a quién estamos imputando y por qué delito estamos imputando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, respecto del sargento segundo. Entonces, vamos a decir, como no, era el día 24 de diciembre en el municipio de Támara, Cundinamarca, siendo las eh, eh, 8 de la noche, el señor comandante por medio de la orden número tal, tenemos que sí o sí identificar el número de orden. Entonces, ¿quién dio la orden? ¿Cuál es el número de orden? ¿Cuál era el propósito de la orden? ¿Quién, cómo, dónde y por qué? No se preocupen, eso pues igual lo vamos a colocar cuando en el escrito, pero pues sí lo tenemos que tener muy en cuenta en el momento que vamos a estar en la audiencia. ¿Quién, cómo, dónde y por qué dio la orden? Si esa persona, por ejemplo, respecto del comandante del batallón, eh, en sus facultades de la orden estaba plenamente facultado para dar tal orden. Entonces, después, en el resumen de los hechos, que era lo que yo les decía, por ejemplo, vamos a decir, el sargento segundo fue designado dentro del batallón de avance en el marco de las operaciones, no sé, Héroes de Casenare, en la cual habían determinado que el señor iba a ir en la avanzada junto con, no sé, junto con otros 18 soldados, en los que también estaba eh, el segundo, el sargento y bueno, el sargento y el otro, ahorita se me olvida cómo se llaman, y podemos nombrar los que sean. Pero, por ejemplo, cuando hable del sargento, vamos a en ese momento hacer la plena identificación. O sea, nosotros lo vamos a colocar en la teoría del caso, pero pues es importante nombrarlo. Entonces, sería algo así como, de acuerdo a la plena identificación de la Fiscalía, el sargento segundo, identificado como Plinio González Rodallega, con número de cédula perteneciente al batallón número tal, designado en tal orden de operación a la operación de tal, en calidad de tal, comandante en ese momento de tal pelotón, designado como avance superior de la operación, el cual está domiciliado en este lugar, tiene las facultades domiciliado en ese lugar, casado con tal persona, mm, de tanta edad, tantos metros, tanto, o sea, todo lo que tenga que ver con la reseña, en ese momento lo vamos a decir. Ahora bien, después respecto del relato de los hechos que pudieron o no haber causado. Entonces, a lo largo de la audiencia y la presentación de las pruebas, la fiscalía demostrará, más allá de toda duda razonable, que el señor fue quien disparó el arma. Número tal, eh,
que impactó contra la humanidad del sargento primero Juanito Pérez y le ocasionó la muerte. Esto configurando el delito de homicidio establecido en el artículo, no sé, digamos, 98 del Código Penal colombiano. Sin embargo, este delito, en el marco en donde estamos y pues como se militariza, se llega a este proceso en virtud del artículo tal del Código Procesal Penal Militar, diciendo eso. Ahora bien, eso con cada uno de los delitos y las presuntas actuaciones que cada uno cometieron. Dentro de la teoría del caso, nosotros, ahorita yo me voy a poner, ahí vamos a sumar todos los delitos y todo lo que cometieron cada uno de ellos. Lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, lo de la orden ya les expliqué. Lo siguiente que hay que añadir después de la teoría del caso y nos va a solicitar el juez son las pruebas. Eso es lo que nosotros les queremos pedir el favor. ¿Por qué? Porque uno, somos más, entonces pensamos más qué pruebas podemos pedir, qué pruebas no podemos pedir y qué recursos nos podemos interponer respecto de cada una de las pruebas. Ya les voy a explicar cómo se introducen esas pruebas. Después de que la fiscalía o la defensa presenten su teoría del caso, lo que le acabo de decir, aplica tanto para fiscalía como para defensa, sí o sí tenemos que presentar las pruebas. Entonces, ¿cómo se introducen las pruebas? Sería como, señor juez, por medio de la presente, voy a introducir las siguientes pruebas documentales. Ejemplo, lo que yo les dije ayer del dictamen pericial del examen de medicina legal. Entonces, la Fiscalía procede a introducir la prueba documental denominada dictamen pericial o inspección a cadáver, ahorita no me acuerdo. Sí, el dictamen pericial de la inspección a cadáver del señor sargento primero Juanito Pérez, en el cual elaborada por el señor perito Pepito González, médico especializado en medicina forense, con especialidad de tantos, años de experiencia de tantos, adscrito a el CTI de la Fiscalía del municipio de Támara, Cundinamarca, el cual acredita su calidad de perito. También se encuentra la base nacional de perito, todo eso para acreditar efectivamente la prueba. Después vamos a hablar de qué habla la prueba, por ejemplo, lo que yo les decía ayer, en donde determinó que el motivo de la muerte del sargento segundo fue con ocasión, perdón, con ocasión, de que haya ingresado la bala por la parte frontal del cerebro, haya atravesado una línea media de 45 ángulos, de un ángulo de 45 grados a través del cerebro, y haya salido por la parte occipital del cerebro en la altura del cráneo y la segunda vértebra, generando una perforación y un derrame cerebral, el cual le causó la muerte instantánea. Después, después de eso, vamos a decir lo más importante de la prueba, porque si no, no se puede llegar, que es la pertinencia, la conducencia y la utilidad de la prueba. Entonces, respecto al ejemplo que les acabo de hacer, pertinencia de esa prueba. Esa prueba es pertinente porque, pues, no solo acredita la muerte del sargento segundo, sino que demuestra el por qué fue el motivo de la muerte. Segundo, es conducente porque nos conduce a inferir que el motivo de esa muerte, debido a la bala que ahorita fue con ocasión de que pues, ellos evidentemente estaban en conflicto, no necesariamente en conflicto, sino pues que había recibido el disparo. Y, por ejemplo, digamos, la persona que dio la orden de disparar en esa dirección o la persona que tenía esa arma específica o ese calibre en ese lugar, de acuerdo a a las armas retenidas o puestas bajo custodia de acuerdo al numeral tal, era el señor sargento primero. Entonces, él fue hasta ahí. Y es útil porque demuestra el nexo de conexidad entre el señor sargento primero que le causó la muerte, sargento segundo que le causó la muerte y la muerte del señor sargento primero en el lugar y el momento de los hechos. Y así con todas las pruebas. Ahora bien, ¿por qué les queremos pedir el favor respecto a esas pruebas? Tanto las pruebas de la fiscalía como las pruebas de la defensa. Porque uno, la verdad, yo no tengo presente qué informes se solicitaron, qué informes no se solicitaron. O sea, tengo presente los básicos, que son como, por ejemplo, el de balística, el informe pericial de inspección a cadáver, inspeccionar los hechos, topografía. O sea, esos los puedo adelantar. Pero, por ejemplo, otros tipos de informes, por ejemplo, los testimoniales, no sé si de pronto
uno pidió respecto al batallón, otro respecto a las víctimas, otro respecto a eso, no lo puedo tener. Y asimismo, también somos conscientes de qué recursos podemos presentar en relación a cada una de las pruebas. Entonces, bueno, ya más adelante les explico eso. Ahora bien, todo lo que les acabo de explicar con la fiscalía hay que hacer exactamente lo mismo con la defensa. ¿Qué pasa respecto de la defensa? Básicamente, en la defensa vamos a tratar de exculpar a los acusados de todo lo que le acusa la fiscalía. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, no, es que el tipo eso fue el que accionó el arma con la intención lesiva y es dolo, ¿qué es qué? Es homicidio doloso en primer grado, pues aquí va a decir como no, no es homicidio doloso en primer grado, sino fue un homicidio culposo, puesto que estaban en el extenso monte llanero, no podían evidentemente evidenciar quién estaba en la parte de atrás, habían perdido contacto. En el momento que el sargento, yo no sé qué, lanzó la consigna de que alto en que en vivan, supusieron que era respecto de la guerrilla, dieron la orden de ataque. En el momento que dieron la orden de ataque, pues evidentemente el segundo grupo también atacó. Pues estaban en un marco de medio de operaciones, sabían perfectamente que había guerrilla, pensaron que era pues un movimiento ofensivo de la guerrilla, entonces respondieron, que por eso se pueden exculpar. Y razón de ello, por ejemplo, van a demostrar respecto de la prueba documental o la prueba testimonial de tal soldado, por ejemplo, en ese caso, la prueba documental del soldado Juanito Pérez, en el cual él evidenció que su comandante en ese momento del pelotón, pues escuchó en la parte de atrás pues movimiento, lanzó una alerta por radio para preguntar si era respectivamente el grupo anterior, no respondieron. Para la zona en que estaban y la baja visibilidad, pues lo único que obtuvieron fue poder atacar por la proximidad que estaba, yo no sé qué. Y también conducencia, pertinencia, utilidad de esa prueba. Ahora bien, después, ¿qué nos puede decir el juez del cual nosotros no tenemos control y conocimiento? Lo que va a hacer es decretar, inadmitir o rechazar cada una de las pruebas que nosotros vayamos a hacer. Entonces, por eso necesitamos saber qué pruebas va a pedir la fiscalía, qué pruebas va a pedir la defensa y cuáles sí nos va a decir que sí a la fiscalía, cuáles no nos va a decir que sí a la fiscalía. Antes me salté. Si, si la jueza solicita para participación de las víctimas, también toca hacer teoría del caso y pertenencia, conducencia y utilidad de las pruebas de las víctimas. Pero en ese caso solo serían testimoniales y ordinariamente no se hace, entonces no hay ningún problema. Ahora bien, volvamos. El juez va a decretar, admitir o inadmitir, perdón, sí, decretar, rechazar o inadmitir la prueba. Entonces, por ejemplo, que diga, respecto de la prueba en relación al dictamen pericial número tal, se decreta la prueba por la pertinencia de esta, ya que vamos a ver tal cosa. O de esta se decreta la inadmisión de la prueba, por ejemplo, que diga, o el rechazo de la prueba. Cuando se inadmite la prueba, cuando pues es evidentemente ilegal o pues, contraria a la ley, y cuando se rechaza, cuando pues respecto de la conducencia, pertinencia y utilidad, pues no la pudimos explicar bien. Entonces, por ejemplo, no sé, solicitamos una prueba testimonial de tal soldado que supuestamente dio los hechos, pero como no demos pertinencia, conducencia y utilidad, el juez la va a rechazar. Porque pues va a decir, como pues es nombre de tal soldado, pues no me dijo que viene a ser aquí dentro del proceso, entonces pues nada, chao. Respecto de esa admisión, inadmisión o rechazo, es donde tenemos que estar muy pendientes y donde también les podemos pedir el favor. Porque debajo de cada una de las pruebas que viene pertinencia, conducencia y utilidad, tenemos que estudiar si el juez, por ejemplo, decreta, inadmite o rechaza. Por ejemplo, si la decreta una prueba que solicitó la fiscalía, pero pues no le conviene a la defensa, pues en ese caso lo que solicita es, hay tres tipos de recursos respecto a las pruebas. Rechazo, la inadmisión y la exclusión de la prueba, que son recursos que uno puede y tiene que interponer en ese momento respecto de lo que decrete el juez, del juez. Entonces, ¿hay qué se va a decir? Por ejemplo, respecto a lo de la prueba del dictamen pericial, el juez por alguna razón lo rechaza. La defensa pues obviamente no va a decir nada, pero la fiscalía en ese momento tiene que presentar el recurso de rechazo frente a esa prueba. Entonces, señor juez, presento el recurso de rechazo frente a esa prueba debido a que
pues evidentemente se vuelve a hacer, se vuelve a hacer el énfasis como, no, pues, o sea, la prueba reina, ¿cómo me lo va a rechazar? O pues demuestra la muerte, demuestra no, cómo murió y demás. Entonces, pues, en ese caso sí tenemos que preparar los recursos. Acuérdense, rechazo, inadmisión, exclusión de la prueba. Por ejemplo, digamos que soy fiscalía y digamos que soy defensa y la fiscalía solicitó respecto de una prueba de, no sé, el de topografía, pero el de topografía no identificó plenamente cuál es el perito. Pues en ese caso vamos a decir no respecto de la prueba de topografía donde no se identificó plenamente el perito, pues está desacreditado respecto de quién realizó este dictamen pericial. Asimismo, por ejemplo, digamos que digan que fue el dictamen de topografía fue por allá en el municipio de, no sé, Sáchica, y pues está en Támara. Entonces, evidentemente se tiene que solicitar la exclusión de la prueba si es que el juez la decreta, por ejemplo. Ahora bien, después de eso viene la práctica de pruebas. Entonces el juez va a decir como, bueno, vuelve a hacer un recuento de, bueno, pruebas decretadas, pues pruebas admitidas, pruebas rechazadas. Únicamente se practican las pruebas decretadas y las pruebas admitidas. Ahora bien, después viene la parte de lo de las pruebas, lo de la práctica de pruebas, que pues se la decreta el juez. Entonces, respecto de la práctica de pruebas, vamos a iniciar con las documentales solicitadas por la fiscalía, que básicamente es presentar informes. O sea, literalmente nos paramos y nos vamos allá y le decimos al juez, tome cualquier hoja, la que sea. Después de eso, por ejemplo, las testimoniales, ahí es donde se aplica el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Ahí tiene, bueno, respecto de lo de las prácticas de pruebas, perdón, lo de el decreto en admisión o rechazo de la prueba, tiene que estar muy presente también el Ministerio Público y el representante de víctimas, independientemente de quién seamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si rechaza de plano alguna prueba que diga, como no sé, um, el certificado del acta de función de las personas que murieron, pues obviamente van a decir como, pues estamos acá por evidentemente la muerte de tal, o sea, no puedes, no se puede rechazar. O por ejemplo que rechacen los testimonios de las víctimas de las madres de los soldados. Entonces van a decir como pues que es, en ese caso puede hablar el Ministerio Público o la Defensoría de Víctimas, presentar el recurso y decir como no, no estoy de acuerdo debido a que pues es ampliamente violatoria respecto al proceso, implica una recriminación. Sí, o de pronto que el juez rechace todo, inadmita todo, o sí, no se sabe. Entonces, pues ahí en ese caso el Ministerio Público interviene. O que respecto de las pruebas el juez no se pronuncie cuáles rechaza y cuáles se inadmite, pues el ministerio se pronuncia y dice como, ole, pues no sabemos respecto a qué vamos a fallar, entonces pues no se puede continuar el proceso. Eso. Siguiente. Después de eso, pues viene lo de las prácticas de pruebas. Si algún momento llegamos respecto a las testimoniales, interrogatorio y contrainterrogatorio respecto a los testigos. Ahora bien, lo siguiente que hay que hacer, que eso lo vamos a hacer cuando no hay ningún problema, pero pues es importante aclararlo si llegamos a esa parte de la audiencia, es los alegatos de conclusión de la Fiscalía, la defensa y la intervención de las víctimas en el Ministerio Público. Entonces, respecto a la Fiscalía, por ejemplo, bueno, como alegato de conclusión, tal como lo prometía al inicio del proceso, se demostró más allá de toda duda razonable que el señor Pepito Pérez fue quien accionó el armas disparando a Tata y tal, ocasionándole la muerte a tal, alteró la prueba de tal, evadió el puesto y cometió el delito del centinela establecido en el artículo tal, al hacer esto, lo otro, todo eso. Todo eso lo va a decir la fiscalía en los alegatos finales. Y por ende, es importante, y por ende, como fiscalía solicitamos que se aplique la medida de reclusión en no establecimiento carcelario, sino pues en los establecimientos carcelarios designados por la justicia penal militar, que es dentro de los batallones, no sé, porcentaje de, no sé, 10 años. 10 años, 15 años, pues de acuerdo al código penal, el cual está establecido en el código que vamos a elaborar. Asimismo, la defensa, por ejemplo, la defensa va a decir como, porque es un poco más complicado, no tanto preparar los alegatos de la fiscalía, sino los alegatos de la defensa. Sí, o sea, no los alegatos, sí, los alegatos de conclusión de la defensa.
porque no se sabe qué pruebas va a practicar, qué pruebas no va a practicar y cómo se desarrollaron respecto a las pruebas. Por ejemplo, si digamos en la práctica de pruebas pues no pudo alegar respecto a que ellos no fueron quienes cometieron el hecho, o se logró certificar que evidentemente pues sabían que era el grupo contrario, pues obviamente no va a alegar como, no, pues tal como lo prometí, pues no hay una plena identificación de qué eran, o pues ellos no eran, o había guerrilla, no sé. Entonces lo único que van a decir es, respecto de los sellos, solicitamos que no sea calificado como homicidio doloso en primer grado, sino que sea descalificado por homicidio culposo, debido pues al estado de conmoción, yo no sé qué, o sea, a reducir completamente el delito y que no se aplique la sanción de tanto, sino que vea restaurativa respecto de las víctimas, el perdón, la reparación, todo, todas esas maravillas. Y después viene la intervención de las víctimas. Entonces, en la intervención de las víctimas, el representante de víctimas dice, como no, velando por el cumplimiento de respecto de las víctimas, nosotros queremos pues, hacer especial énfasis en la solicitud de la fiscalía, tanto, o por ejemplo, imagínense, digamos, la fiscalía no solicita el quantum completo, sino solo una porción, pues la representante de víctimas puede solicitar más. Ahora bien, respecto del ministerio, en esta parte, si no se desarrollan los alegatos finales o hay alguna nulidad del proceso, en ese momento lo presenta. Y ya, después de eso se presenta sentencia, o sea, el juez va a decir y nosotros no podemos saber cómo va a decir, pues, porque pues no está entre nosotros. Entonces, respecto de la sentencia es donde se aplican los recursos, que son los recursos ordinarios, el recurso de reposición en subsidio de apelación, porque estamos en el primer tribunal, ¿cierto? O sea, es la primera audiencia respecto de ello en el batallón. Entonces, señor juez, presento recurso de reposición en la medida de que, digamos, como fiscalía, eh, no tuvo en cuenta que fueron, no lo calificó como homicidio doloso, sino homicidio culposo, se muestra la clara intención lesiva de los autores, ta, 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 ta. O respecto, digamos, que los declaran culpables y le aplican la máxima. Entonces la defensa dice como no, presento recurso de reposición en la medida que no se tomó en cuenta las amenazas que dijo tal persona, o no sé, lo que sea que haya alegado la fiscalía, ahí presentas el recurso. El juez falla y manda al superior. Pero pues hasta ahí vamos. ¿Qué es lo importante de, perdón, voy 20 minutos, qué es lo importante del proceso? Lo de las pruebas. Si no tenemos lo de las pruebas y si no sabemos plenamente qué pruebas vamos a solicitar, conducencia, pertenencia, utilidad y qué recursos vamos a interponer respecto a las pruebas, si la decretan, la inadmiten o la rechazan de plano, que son el rechazo, la admisión y la exclusión de la prueba, pues nos quedamos sin proceso. Por eso necesitamos ayuda respecto a las pruebas. Yo con David estamos adelantando las teorías del caso de la fiscalía y la defensa y los alegatos de conclusión de ambas, que es lo más largo. Pero sí necesitamos ayuda respecto de eso. Por favor.